¿Qué harías si descubrieras que la persona con la que has compartido 10 años de tu vida tiene un secreto tan oscuro que podría destruir todo lo que han construido juntos? Yo lo descubrí, pero lo que encontré fue mucho más impactante de lo que jamás imaginé. Mi esposa, Nuria, decía que necesitaba espacio, que sus noches fuera de casa eran solo salidas con su mejor amiga. Pero cuando empecé a unir las piezas, las miradas furtivas, las salidas inexplicables, y una conexión demasiado íntima con esa amiga y su esposo, me di cuenta de que mi matrimonio estaba envuelto en un juego que nunca supe que estaba jugando. No se trataba solo de una traición. Era algo más profundo, más retorcido, y yo estaba atrapado en el centro de un triángulo que nunca debió existir. Creía que lo sabía todo sobre el dolor, pero estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra. Cuando Nuria y yo nos conocimos hace 11 años, éramos jóvenes y soñadores, convencidos de que juntos podíamos conquistar el mundo. Ella era mi cómplice, mi mejor amiga y la madre perfecta para nuestro hijo, Miguel. Nos casamos tras 2 años de noviazgo y construimos una vida envidiable. Una casa modesta pero acogedora en Valencia, un niño lleno de energía, y una relación que, hasta hace poco, creía sólida. Todo comenzó a cambiar cuando acepté un traslado laboral a Madrid. La empresa prometía un ascenso si lideraba un proyecto clave en la capital, pero significaba estar lejos de mi familia por largos periodos. Nuria estaba comprensiblemente frustrada, pero yo veía esto como una oportunidad para asegurar nuestro futuro. Es temporal, le repetía, aunque el temporal se convirtió en 1 año y medio. Al principio, viajaba a casa cada fin de semana, pero el ritmo de trabajo y la distancia me obligaron a espaciar las visitas. Las llamadas nocturnas con Nuria se tornaron más cortas, más tensas. La distancia no solo era física, algo intangible comenzaba a instalarse entre nosotros. Fue en Madrid donde cometí un error que nunca creí capaz de hacer. Durante una noche solitaria, después de demasiadas copas en una cena de negocios, terminé en el apartamento de una colega. A la mañana siguiente, la culpa me devoraba. Esa traición fue única, pero suficiente para cambiar cómo me veía a mí mismo. Decidí jamás contárselo a Nuria. En mi mente, hacerlo solo agravaría el daño. Desde entonces, me esforcé más por recuperar nuestra conexión. Sin embargo, mi ausencia pesaba en casa. Nuria comenzó a expresar su resentimiento con mayor frecuencia, acusándome de priorizar mi carrera sobre nuestra familia. Miguel pregunta por ti todas las noches, decía, su voz quebrada. Su frustración llegó al punto de mencionar el divorcio. Fue un golpe bajo, pero logré convencerla de que aguantara un poco más, prometiéndole que mi regreso estaba cerca. Poco después, me contó que había empezado a ir al gimnasio. Es para despejar la mente, dijo, restándole importancia. Allí conoció a Clara, una mujer extrovertida con quien rápidamente se hizo inseparable. Cada noche, Nuria me hablaba de sus anécdotas juntas. Me alegraba que tuviera una amiga, alguien que la apoyara mientras yo no estaba. Lo que no sabía entonces era que esta amistad aparentemente inofensiva cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando finalmente regresé a casa, después de más de 1 año y medio, me esperaba una mezcla de emociones. Nuria y Miguel me recibieron con sonrisas, pero había algo diferente en el ambiente. No era frialdad exactamente, sino una distancia sutil, como si hubiera llegado a un lugar que ya no me pertenecía del todo. La casa estaba impecable, más ordenada de lo que la recordaba, pero con detalles nuevos. Un espejo elegante en el pasillo, cojines diferentes en el sofá, incluso una lámpara moderna en el comedor. Clara me ayudó a elegirlo todo, comentó Nuria cuando notó que miraba alrededor. Hablaba de ella constantemente, que si Clara había recomendado un restaurante, que si Clara sabía dónde comprar la mejor ropa deportiva, que si Clara había pasado por casa para tomar café. Parecía que esta mujer se había convertido en una parte integral de su vida. Miguel estaba radiante de tenerme en casa, y eso me dio consuelo. Pasamos las primeras semanas poniéndonos al día como familia, y yo intentaba recuperar el tiempo perdido con mi hijo. Pero con Nuria, aunque todo parecía bien en la superficie, notaba grietas. Había momentos en los que su mirada se perdía, como si estuviera en otro lugar, y las noches que solíamos compartir hablando hasta tarde ahora terminaban con ella diciendo que estaba cansada. Lo más extraño era la frecuencia con la que salía con Clara. A veces eran las tardes en el gimnasio, otras eran cenas espontáneas o escapadas de último minuto.
Es que me entiende, decía Nuria cuando yo levantaba una ceja. Aunque no quería parecer celoso, cada vez que mencionaba a Clara, me resultaba imposible no sentir que algo no cuadraba. Un sábado, Nuria mencionó que Clara pasaría por casa con su marido, Sergio. «Quieren conocerte», me dijo, sonriendo de una manera que no supe interpretar. Aquella noche, lo recibimos con una cena ligera en el patio. Sergio resultó ser encantador, de esos hombres que parecen caer bien a todo el mundo. Clara, por su parte, era tan carismática como Nuria la había descrito. Se reían juntas como adolescentes, compartiendo bromas que solo ellas entendían. Aunque no hubo nada evidente en su comportamiento, algo en la dinámica entre las 4 personas en esa mesa me dejó inquieto. Había una familiaridad, una comodidad entre ellos que no esperaba. Tal vez era mi imaginación, pero la sensación no me abandonó. Esa noche, al irnos a la cama, Nuria se acercó y me dio un beso en la mejilla, como si quisiera cerrar la distancia que había notado. «Estoy feliz de que estés en casa», murmuró, y por un momento quise creer que todo estaba bien. Pero al día siguiente, cuando regresé del parque con Miguel, encontré la casa vacía y un mensaje de Nuria en la mesa: «He salido con Clara y Sergio». No tardó. Fue la primera de muchas veces que desaparecería sin previo aviso. Y cada vez, la sombra de una duda crecía en mi mente. Las ausencias de Nuria comenzaron a ser más frecuentes. Al principio, trataba de justificarlo: «Es bueno que tenga su espacio», me decía a mí mismo. Pero pronto las excusas se volvieron rutinarias. Cenas con Clara, escapadas al gimnasio, un café rápido que a menudo se extendía hasta altas horas de la noche. No quise presionarla, después de todo, yo también había estado ausente durante mucho tiempo. Tal vez esta independencia era su forma de equilibrar las cosas. Una tarde, mientras Nuria y Miguel estaban fuera, me quedé organizando el trastero. Allí encontré una caja que me trajo una punzada de nostalgia. Las cartas y notas que nos habíamos escrito al principio de nuestra relación. Al abrirla, un sobre pequeño cayó al suelo, y dentro encontré una foto nuestra en nuestro primer aniversario. Nos veíamos tan felices, tan plenos. Esa imagen avivó algo en mí, un deseo de reconectar con ella, de recuperar lo que teníamos. Esa noche, intenté acercarme. Preparé su cena favorita y serví una copa de vino. Ella llegó tarde, con el cabello ligeramente desordenado y la cara iluminada, como si hubiera estado riendo mucho. «¿Cómo te fue?», pregunté, intentando sonar casual. «Bien, nada especial». «Clara me convenció de quedarnos un rato más después del gimnasio», respondió mientras dejaba su bolso en la silla. Luego notó la mesa puesta. «¿Para qué todo esto?». «Quería sorprenderte. Hablar, como antes». Ella pareció titubear, pero se sentó conmigo. Durante la cena, intenté sacar temas ligeros, pero la conversación siempre volvía a Clara. No pude evitar preguntar: «Parece que pasas más tiempo con ella que conmigo. ¿Nunca te cansas de verla?». Su respuesta fue rápida, casi defensiva: «Es que ella me entiende. No es que no quiera estar contigo, Víctor, pero a veces necesito desconectar». Ese comentario me golpeó más fuerte de lo que esperaba, pero no insistí. Esa noche, en la cama, mientras ella revisaba algo en su teléfono, quise hablarle sobre mis propios sentimientos de desconexión, sobre lo difícil que había sido el tiempo en Madrid. Pero no encontré el valor. En su lugar, me quedé en silencio, fingiendo dormir mientras ella apagaba la luz. Días después, llegó un momento que parecía normal pero me dejó pensando. Estábamos desayunando, y Nuria recibió un mensaje. Sonrió al leerlo, y rápidamente dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. «¿Quién era?», pregunté. «Clara, solo me está recordando lo del sábado», respondió sin levantar la mirada. «¿El sábado?». «Sí, ya te lo había dicho. Salimos los 4, Clara, Sergio, tú y yo». «¿No lo recuerdas?». No lo recordaba. «Oh, quizás, nunca me lo había dicho». Acepté con una sonrisa tensa, pero por dentro sentía que las piezas no encajaban. Ese sábado, cuando nos reunimos con Clara y Sergio, me esforcé por observar con detenimiento. La familiaridad entre ellos, las risas, las bromas internas. Había algo diferente.
incluso los gestos pequeños, o la manera en que Clara tocaba a Nuria en el brazo al hablarle o cómo sus miradas se cruzaban más de lo normal, parecían decir algo que yo no podía entender. Al regresar a casa, Nuria estaba de buen humor, pero yo no podía quitármelo de la cabeza. ¿Qué estaba pasando entre ellos? No podía ignorarlo más. Las dudas me estaban consumiendo. Los días siguientes a aquella cena fueron como una montaña rusa emocional para mí. Intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero las dudas no me dejaban en paz. Cada vez que Nuria salía con Clara, mi mente se llenaba de preguntas que no tenía el valor de expresar. ¿Por qué tanta cercanía? ¿Qué era lo que yo no estaba viendo? Una tarde, mientras jugaba fútbol con Miguel en el parque, noté que estaba más callado de lo habitual. ¿Todo bien, campeón?, le pregunté, preocupándome de que algo le estuviera afectando en la escuela. Sí, papi, dijo encogiéndose de hombros. Es solo que mamá siempre está ocupada. Siempre está con Clara. Sus palabras fueron como un cuchillo. No solo yo lo notaba, también lo sentía nuestro hijo. Traté de calmarlo. Es solo una etapa, hijo. Mamá también te quiere mucho, dije, aunque no estaba seguro de si intentaba convencerlo a él o a mí mismo. Esa noche, mientras Nuria se duchaba, decidí buscar en su teléfono. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero la necesidad de respuestas superó mi moral. Sabía que su clave no había cambiado, y mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. No encontré nada especialmente alarmante en sus mensajes con Clara, aunque sí había una cantidad inusual de emojis y bromas internas. Pero entonces vi algo curioso, un chat con Sergio, el marido de Clara. No hablaban mucho, pero un mensaje me llamó la atención. Decía, ¿ya está todo listo para el sábado? El sábado, el mismo día que Nuria había mencionado nuestra salida conjunta. Algo en el tono me pareció extraño, pero no había nada incriminatorio. Aún así, la semilla de la duda ya estaba plantada. Decidí no confrontarla todavía. No quería parecer paranoico ni arruinar nuestra relación sin pruebas claras. Pero sabía que necesitaba respuestas, así que esa semana comencé a investigar por mi cuenta. Empecé con algo simple: preguntar indirectamente a los compañeros del gimnasio si habían visto a Nuria y Clara entrenando juntas tan seguido como ella decía. La respuesta fue inconsistente. Algunos sí las habían visto, pero otros comentaron que no siempre coincidían. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Acaso Nuria mentía sobre sus salidas? El sábado llegó, y por primera vez, me puse en modo observador. Durante nuestra cena con Clara y Sergio, todo parecía normal. Pero noté pequeños detalles, la manera en que Clara se inclinaba hacia Nuria cuando hablaban, cómo se miraban cuando creían que nadie estaba viendo, y el constante esfuerzo de Sergio por cambiar de tema si la conversación se tornaba muy personal. Cuando regresamos a casa, no pude evitar mencionarlo. Parece que Clara y tú se entienden demasiado bien, solté, tratando de sonar casual. Nuria me miró de reojo, sorprendida por el comentario. «Es mi amiga, Víctor, ¿qué esperabas?» «Solo digo que parecen más cercanas que nunca», respondí. Ella no dijo nada más y se fue a la cama antes de lo habitual, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, no dormí. Algo estaba pasando, algo más profundo de lo que podía imaginar. Y sabía que la verdad no tardaría en salir a la luz. El clima entre Nuria y yo se volvió cada vez más tenso. No era algo evidente, pero lo sentía en los silencios prolongados, en las miradas evasivas y en su creciente irritación cuando intentaba profundizar en nuestras conversaciones. Por mi parte, mi ansiedad crecía, alimentada por las pequeñas inconsistencias en sus historias. Una noche, después de cenar, ella mencionó que Clara la había invitado a una escapada de fin de semana. Era la primera vez que algo así surgía. «Es solo una cosa de chicas», explicó. «Vamos a un retiro de yoga en la sierra. Necesito desconectar un poco». Mi corazón se hundió. Si bien no quería parecer controlador, algo en su tono me sonaba falso. Traté de disimular mi preocupación. «Claro, suena bien. ¿Cuándo vuelves?», pregunté. «El domingo por la tarde», respondió, sin dar muchos detalles. Esa misma noche, mientras ella dormía, no pude resistir la tentación de mirar nuevamente su teléfono. Esta vez fui más allá y revisé su historial de ubicaciones.
Me quedé helado al ver que la semana pasada, en lugar de ir al gimnasio como había dicho, su teléfono había estado en una dirección que no reconocía, un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. No mencioné nada al respecto. En cambio, decidí seguirla discretamente el día de su retiro. Sentí que cruzaba una línea, pero necesitaba respuestas. La vi salir temprano el sábado, llevando una maleta pequeña y vestida con ropa deportiva. La seguí a una distancia prudente mientras conducía hasta el mismo edificio de apartamentos que había visto en su historial. Se estacionó, bajó del coche y tocó el timbre. Pocos minutos después, Clara apareció en la puerta, y detrás de ella estaba Sergio. Mi corazón latía desbocado mientras veía cómo los tres se reían antes de entrar juntos. Esperé casi 2 horas en el coche, luchando contra la tentación de subir y confrontarlos de inmediato. Finalmente, decidí regresar a casa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaban haciendo juntos en ese lugar? Esa noche, Nuria volvió tarde. Parecía tranquila, incluso más alegre de lo habitual. Intenté no mostrar mis sospechas. ¿Qué tal el retiro?, pregunté mientras ella dejaba la maleta en la entrada. Relajante. Justo lo que necesitaba, respondió con una sonrisa. Pero mientras hablaba, noté un pequeño detalle: un mechón de su cabello olía a un perfume que no era suyo, más fuerte, más dulce. No dije nada, pero mi interior hervía. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión: no podía seguir viviendo con estas dudas. Tenía que saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La decisión estaba tomada, necesitaba enfrentar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sin pruebas sólidas. En mi mente, el escenario se repetía una y otra vez: si la confrontaba ahora, Nuria lo negaría, Clara lo respaldaría, y yo quedaría como un paranoico. Tenía que ser cuidadoso. El lunes siguiente, mientras Nuria estaba en el gimnasio, instalé discretamente una aplicación de rastreo en su teléfono. No fue una decisión fácil, y la culpa me acompañó todo el día, pero mi necesidad de respuestas era mayor. Además, dejé un pequeño grabador escondido en nuestro dormitorio, temiendo que sus conversaciones privadas pudieran revelar algo más. Durante los días siguientes, el patrón se mantuvo. Sus salidas con Clara eran más frecuentes, pero ahora tenía una imagen más clara de sus movimientos. Una noche en particular, me sorprendió ver que había estado en casa de Sergio y Clara durante horas, mucho después de que el gimnasio cerrara. No entendía qué estaba pasando, pero las piezas empezaban a encajar. El golpe definitivo llegó un jueves. El grabador que había dejado en la habitación captó algo que me heló la sangre. Era la voz de Nuria hablando por teléfono, y aunque no mencionó nombres, la conversación estaba cargada de un tono íntimo que jamás había oído entre nosotros. Sí, fue increíble. Nunca pensé que me sentiría así. Estoy deseando que llegue el sábado. El silencio que siguió fue interrumpido por una suave risa. Te lo prometo, nadie sospecha nada. Escuché la grabación una y otra vez, tratando de encontrar una explicación inocente, pero todo indicaba lo contrario. No sabía si estaba hablando con Clara o con Sergio, pero lo cierto era que me estaban ocultando algo. El sábado llegó, y con él, una nueva oportunidad para seguirla. Esta vez, cuando salió con su bolsa de gimnasio, la seguí directamente hasta la misma dirección de siempre, el edificio de apartamentos. Estacioné un poco más lejos y esperé pacientemente. Pasó más de 1 hora antes de que las luces del salón de un piso del segundo nivel se encendieran, revelando a través de las cortinas una escena que me dejó helado. Nuria estaba ahí, pero no estaba sola. Clara y Sergio también estaban, los tres riendo y brindando con copas de vino. Todo parecía normal al principio, hasta que noté un gesto que me paralizó. Clara se inclinó hacia Nuria y le dio un beso en los labios, largo y evidente, mientras Sergio observaba con una sonrisa. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Todo comenzó a tener sentido: las desapariciones, las sonrisas cómplices, la forma en que Clara dominaba cada conversación. No solo era una amistad, era una relación, y Sergio no solo lo sabía, sino que era parte de ella. Volví a casa aturdido, mi mente un torbellino. En parte, no podía creer lo que había visto, pero la otra parte, aquella que llevaba semanas dudando, sentía que todo encajaba. Sabía que tenía que enfrentarla, pero no estaba listo. Me senté en el sofá,
mirando al vacío, sintiendo el peso de la traición como nunca antes. Pasé toda la noche despierto, dándole vueltas a cómo enfrentaría a Nuria. Había imaginado tantas veces un escenario como este, pero nada me había preparado para la cruda realidad. ¿Cómo se enfrenta uno a la persona que amas cuando descubres que ya no te elige? A la mañana siguiente, cuando Nuria bajó a desayunar, parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Eso solo aumentó mi frustración. No sabía si admirar su habilidad para mantener la compostura o despreciarla por su capacidad de mentir tan descaradamente. Miguel quiere ir al parque hoy, le dije mientras servía café. ¿Por qué no venís los dos? Hace tiempo que no pasamos un día juntos los tres. Ella vaciló. No puedo. Quedé con Clara para entrenar más tarde. Pero vosotros os hará bien pasar tiempo juntos. El nombre de Clara fue la chispa que encendió mi determinación. Ya no podía seguir jugando a este juego. La miré directamente, mi voz cargada de una calma peligrosa. Nuria, ¿podemos hablar antes de que te vayas? Ella levantó la vista del café, un destello de duda cruzando por sus ojos. Claro, ¿qué pasa? Me acerqué, sentándome frente a ella. Sé que algo está ocurriendo. No voy a rodeos. ¿Qué está pasando entre tú, Clara y Sergio? Su rostro palideció. Fue un cambio tan rápido que no necesitaba ninguna confesión para confirmar lo que ya sabía. Aún así, intentó mantener el control. ¿De qué estás hablando? No hay nada raro entre nosotros. Nuria, interrumpí, mi voz más firme. Te seguí. Te vi anoche en ese apartamento. Los vi a los tres juntos. Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Su silencio lo decía todo. Sentí un nudo en la garganta, pero continué. No quiero que lo niegues. Quiero que me lo digas tú. Quiero entender qué está pasando. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse, pero luego, para mi sorpresa, se recompuso. Víctor, tú no entiendes. Es complicado, dijo, como si eso justificara todo. Explícamelo, exigí. Haz que lo entienda, porque ahora mismo siento que no te conozco. Tomó aire, como si estuviera preparándose para una batalla. Clara y yo. Bueno, no empezó como algo serio. Era una conexión, algo que me hacía sentir viva, algo que tú habías dejado de darme. Su confesión cayó como una bomba. Sentí que el aire abandonaba la habitación. ¿Y Sergio? ¿También es parte de esto? Ella asintió, su mirada fija en la mesa. Él lo sabe. Lo aceptó. De hecho, fue idea de él, probar algo diferente. Es más complicado de lo que parece. Complicado. Esa palabra otra vez. Me levanté, incapaz de quedarme sentado. ¿Complicado? ¿Cómo puedes siquiera justificar esto? ¿Sabes lo que estás haciendo, Nuria? ¿A nuestra familia? ¿A Miguel? Cuando mencioné a nuestro hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que esto pasara. No quería que se complicara así. Pero cuando tú te fuiste, me sentí sola. Y Clara estaba ahí. Me apoyó en un momento donde tú no estabas. Y por eso decidiste empezar esto, gesticulé, señalando al vacío entre nosotros, como si eso pudiera encapsular lo que había descubierto. ¿Y tú? Contraatacó, su voz elevándose. ¿Acaso tú no cometiste errores? ¿O ya olvidaste tu viaje a Madrid? Su respuesta me dejó helado. Sabía de mi infidelidad, algo que pensé que nunca había salido a la luz. Como lo sabes, logré preguntar, apenas un susurro. Lo sé desde hace meses, dijo, sus palabras llenas de amargura. Pensaste que podías ocultármelo, pero me di cuenta. Y aún así, no te dejé. No hice esto para vengarme, Víctor, pero no puedes sentarte ahí y fingir que eres inocente. El peso de su acusación me golpeó con fuerza. Era cierto. Yo también la había traicionado. Pero mientras mis acciones me llenaban de culpa y arrepentimiento, ella había encontrado una forma de justificar lo suyo. Era un círculo vicioso, y ambos éramos culpables. Nos quedamos en silencio, el ruido de la cafetera llenando el vacío entre nosotros.
Sabía que nuestra relación estaba colgando de un hilo, pero no sabía si todavía podía salvarse. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Nuria se quedó sentada, mirando el café que ahora debía estar frío, mientras yo daba vueltas por la cocina, tratando de procesar todo lo que había confesado. Mis pensamientos eran un caos, un torbellino de rabia, dolor y, para mi sorpresa, algo de culpa. Ambos habíamos fallado, pero la magnitud de su traición me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Finalmente, fui el primero en romper el silencio. Nuria, lo que hice en Madrid, fue un error, uno que me consume de vergüenza cada día. No trato de justificarlo, pero fue una vez, y me prometí a mí mismo que jamás volvería a traicionarte. ¿Cómo puedes comparar eso con esto? Ella levantó la mirada, sus ojos rojos y brillantes. No estoy comparando, Víctor. Lo que pasó contigo fue distinto, sí, pero el resultado es el mismo. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma después de que te fuiste. Me sentí sola, invisible. Clara me dio algo que tú no podías darme desde lejos, y con el tiempo, Sergio también lo aceptó, y todo evolucionó. Evolucionó, repetí en un tono casi sarcástico. ¿Cómo evolucionó, Nuria? ¿Qué significa eso? ¿Hace cuánto tiempo que está pasando esto? Ella dudó antes de responder, pero finalmente lo hizo, casi en un susurro, casi un año. El golpe fue devastador. Un año entero de mentiras, de secretos, de un mundo paralelo en el que yo ni siquiera existía. ¿Y qué pensabas hacer? ¿Seguir así para siempre? ¿O simplemente esperar a que me diera cuenta y explotara todo? No lo sé, admitió, dejando escapar un suspiro quebrado. Hubo momentos en los que quise terminarlo, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. ¿Clara? Sergio, me hacían sentir viva de una forma que había olvidado. No quiero lastimarte, Víctor. Pero tampoco sé cómo retroceder ahora. Sus palabras eran como veneno, cada frase cargada de una verdad que no quería escuchar. Me apoyé contra el fregadero, mirando hacia la ventana como si el paisaje pudiera ofrecerme alguna solución. Sabía que no podía quedarme atrapado en ese estado de conmoción. Tenía que decidir qué hacer, no solo por mí, sino también por Miguel. Esto no puede continuar, dije al fin, mi voz más firme de lo que esperaba. No sé cómo vamos a salir de esto, pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo en una mentira. Si aún te importa nuestra familia, Nuria, tienes que tomar una decisión. Ella me miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. En lugar de eso, se levantó, tomó su taza de café y subió las escaleras, dejándome solo en la cocina. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en el sofá, mirando el techo mientras las preguntas seguían acumulándose en mi cabeza. ¿Había algo que salvar? ¿Era posible perdonar? ¿Incluso debía intentarlo? Por la mañana, tomé una decisión. Sin avisarle a Nuria, llamé a un terapeuta familiar que un amigo me había recomendado hace años, cuando su matrimonio pasó por una crisis similar. Si había alguna posibilidad de salvar lo que teníamos, necesitábamos ayuda profesional. Y si no la había, al menos encontraría claridad para dar el siguiente paso. Cuando Nuria bajó a desayunar, con una expresión cansada pero más tranquila, le dije, he hecho una cita con un terapeuta. Este viernes. Podemos ir juntos, si te importa lo suficiente como para intentarlo. Sus ojos se llenaron de sorpresa, y después de un momento de duda, asintió lentamente. Está bien, Víctor. Haré lo que haga falta para entender esto, para entendernos. No sabía si estaba siendo sincera o simplemente intentaba calmarme, pero era un comienzo, aunque frágil. Por primera vez en meses, había una pequeña luz en el túnel, aunque no sabía si conduciría a la reconciliación o al final definitivo. La sesión con el terapeuta fue todo menos fácil. Sentados en aquella sala neutral, bajo la mirada tranquila del doctor Márquez, Nuria y yo desnudamos nuestra relación, revelando nuestras heridas más profundas y los secretos que habían envenenado nuestra convivencia. Al principio, ella fue reticente, manteniéndose a la defensiva cuando yo hablaba de su traición. Pero cuando el terapeuta le pidió que hablara sobre lo que sentía, algo dentro de ella se quebró. Cuando Víctor se fue a Madrid comenzó, su voz temblando, fue como si hubiera desaparecido parte de mí. Cada llamada era más corta, cada visita más distante.
Me sentí sola, pero no quise decírselo porque sabía que estaba trabajando duro por nosotros. Y luego apareció Clara, y, no sé cómo explicarlo. Ella estaba ahí cuando tú no estabas, Víctor. Fue fácil abrirme con ella. Demasiado fácil. La escuché en silencio, luchando contra el torrente de emociones que sus palabras desataban. Cuando llegó mi turno, hablé con sinceridad, lo que hice en Madrid fue el mayor error de mi vida. Me odio por haber traicionado nuestra confianza. Pero lo que me duele más es que, en lugar de enfrentarlo juntos, decidiste buscar consuelo en otra parte. Clara, Sergio. ¿De verdad era la única opción? Márquez intervino antes de que la conversación se saliera de control, guiándonos hacia una comprensión más profunda de cómo nuestras decisiones habían afectado a nuestra relación. Las sesiones continuaron durante semanas. Algunas terminaban en lágrimas, otras en silencios incómodos, pero poco a poco, el panorama se aclaraba. Finalmente, llegó el momento que había estado evitando, la decisión. Una noche, después de acostar a Miguel, nos sentamos en la sala, frente a frente, listos para enfrentar lo inevitable. Víctor, comenzó Nuria, su voz suave pero firme, sé que te he hecho daño, y no espero que me perdones por completo. Pero no puedo seguir viviendo así. Clara y Sergio fueron un escape, sí, pero no son mi futuro. Tú y Miguel son mi familia. Quiero arreglar esto, si tú también lo quieres. Su sinceridad me golpeó con fuerza. La amaba, pero también sabía que el amor no siempre era suficiente. Nuria, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras, yo también quiero que nuestra familia siga unida. Pero necesito tiempo para sanar. Esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. Ella asintió, una lágrima rodando por su mejilla. Entiendo. Si quieres que me vaya por un tiempo, lo haré. Pero no quiero rendirme, Víctor. Por favor, no nos rindamos. Optamos por darnos un espacio. Nuria se quedó en casa de una amiga durante algunas semanas, y yo me dediqué a Miguel y a reconstruir mi propia estabilidad emocional. Las sesiones con el terapeuta continuaron, ahora de manera individual, para ayudarnos a entender lo que cada uno realmente quería. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más honestas. Hablamos sin miedo, sin las máscaras que habíamos llevado durante años. Fue doloroso, pero necesario. La decisión final no fue impulsiva ni forzada, fue el resultado de meses de reflexión y trabajo personal. Un año después de aquel fatídico descubrimiento, Nuria y yo seguimos juntos, pero de una manera completamente distinta. Rehicimos nuestra relación desde cero, esta vez con reglas claras y un compromiso renovado. No fue fácil, ni perfecto, pero decidimos que valía la pena intentarlo. Todavía hay días difíciles, momentos en los que los recuerdos de lo ocurrido vuelven a aparecer. Pero ahora sabemos que no podemos enfrentar el futuro mirando constantemente al pasado. Lo que sí podemos hacer es ser honestos, mantenernos presentes y, sobre todo, no dejar que las sombras de nuestros errores definan lo que podemos construir. El amor cambió, pero no desapareció. Y, por ahora, eso es suficiente.